Estamos en este momento con Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, en el teléfono. Buenas noches, doctor Moró, Víctor Violini, Quique Russo, y lo tenemos el doctor Eduardo Freiler que nos está acompañando para compartir una charla. Bueno, les agradezco mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, diputado, doctor, muy bien. En principio, para empezar y para romper el hielo, digo, ¿cómo está el tema de la resolución de Corte de haber anulado o prohibido que se celebren las elecciones para gobernador y vice en San Juan y en Tucumán, diputado? Bueno, yo creo que la Corte se ha metido en un lodazal, en un verdadero enchastre del que a esta altura yo creo que ni siquiera saben ellos cómo van a salir, porque desde el origen han cometido errores jurídicos básicos. Sí. Por ejemplo, tomar intervención como si se tratara de una cuestión de competencia original, que no lo es. En segundo lugar, por haber manipulado, pisando un recurso de amparo, una medida cautelar que, como ustedes saben mejor que yo, mucho mejor que yo, tienen carácter o significado cuando se trata de una cuestión inminente o de urgencia para resolver. Y no la resolvieron de urgencia porque especularon con la causa y la resolvieron recién a 72 horas de iniciarse la veda electoral y a 5 días de que la ciudadanía iba a votar. Claro. Con lo cual ahora se encuentran con una situación, no ellos, pero sí las provincias que han sido afectadas por este fallo, realmente inédita. Van a ir, por ejemplo, a la provincia de San Juan a votar en el resto de las categorías, pero con boletas que van a tener inscrito el nombre de los candidatos a gobernador, pero no se van a computar en el escrutinio, claro, esa categoría. Claro. Y bueno, y en San Juan, en Tucumán, lisa y llanamente se ha postergado la elección, pero ahora frente a la decisión de Mansur tienen que pronunciarse sobre una cuestión de fondo sobre la que tendrían que haberse pronunciado hace ya por lo menos 30 días atrás. Así que realmente yo no tengo memoria de que por lo menos del 83 en adelante la Corte haya actuado de esta manera frente a un proceso electoral. En general, la doctrina predominante era que la Corte quedaba al margen de estos pronunciamientos, actuaba como tribunal de última instancia la Cámara Nacional Electoral, y además en este caso, para reunir esta mayoría circunstancial en una Corte que ya está muy flaquita, por decirlo de alguna manera, no solo numéricamente, sino conceptualmente, el doctor Rosengrat tuvo que cambiar un voto que en sentido contrario había tenido respecto a la situación de Río Negro. Así que todo un enchastre, la verdad. Sí, estamos hablando con el doctor Freiler justamente de ese tema, del cambio del voto. Y por el otro lado, creo que la Corte Suprema de la provincia, tanto de Tucumán como la de San Juan, habían avalado la elección de gobernador y vice. Sí, en ambos casos lo habían avalado. Claro, por eso se recurre a la Corte de Nación, ¿no? Se presenta un amparo ante la decisión de las Cortes provinciales. Claro, pero la Corte interviene, reitero, a mi juicio equivocadamente, tomándolo como si se tratara de un tema de competencia original, que no lo es. Entre las razones para que la Corte intervenga con la figura de competencia original, no está enumerada la cuestión de naturaleza electoral. Claro. Por lo tanto, realmente, por eso digo, me parece que hay una situación, a ver, si la Corte va porque ahora ¿qué ha sucedido? La candidata que perdió la elección municipal de la capital de La Rioja pretende venir con un recurso a la Corte. Claro. La oposición en Formosa, una vez más, porque esto ya es casi una costumbre,
pretende venir con un recurso contra la candidatura de Infran. Han Claro. destapado una caja de Pandora, que puede sí. terminar en un desenfreno en materia electoral. A 40 años de ejercicio democrático que nos tengamos que enfrentar a este tipo de situaciones, realmente es muy serio, muy grave. Es un Porque disparate, además es un disparate, diputado, más que es un disparate Por eso lo que digo. están haciendo. Sí, realmente. Además es obvio que lo hicieron con la intención de cambiar el curso electoral del próximo domingo. Sí. Como advertían que el próximo domingo podía ocurrir, no digo que iba a ocurrir porque nadie puede anticipar la decisión de la ciudadanía, pero Seguro. es muy probable que ocurriera que Juntos por el Cambio en esas 5 provincias no obtuvieran ningún triunfo. Bueno, entonces de repente aparece una decisión de esta naturaleza que pretende amortiguar el efecto que sobre un partido político, en este caso el que parece más aliado a la Corte, iba a tener su propio desmedro. Es un disparate absoluto. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor Freiler. Y creo, diputado, también, no sé si usted coincide también con una franca violación a los principios básicos del ejercicio de la jurisdicción, como es el de actuar en contra de personas que lo han denunciado, como es el caso del gobernador Jaldo. Yo creo que ahí todos los miembros de la Corte debieron haberse abstenido y se tendrían que haber excusado de actuar. Más allá del flagrante caso del doctor Rosenkrantz, que justamente cambia el voto de una manera, aparte también con una fundamentación realmente incomprensible, un galimatías jurídico total, lo que hace para apartarse de lo que había dicho justamente en un sentido diametralmente opuesto unos años atrás con respecto a la reelección de Bereltinec en Río Negro. Con lo cual, creo que también en el caso puntual del diputado Rosenkrantz estamos, a mi entender, frente a una situación puntual de prevaricato, una prevaricación en donde este juez está dictando un fallo en contra de sus propios antecedentes. Claro está, no sabemos si su fallo es en este caso o en el anterior, pero como no sabemos cuáles de ellos, sería difícil incoar una causa penal en ese sentido, pero claramente está habilitando una nueva situación de un mal desempeño en sus funciones, que bueno, obviamente debería ser esto extremo, ¿no es cierto?, para ser atendido en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, de todas maneras... Sí, continúe, doctor. Sí, no, pero adelante. No, yo con respecto al tema de las denuncias que ha intervenido este juez de la Corte, que entiendo que no es una causal de excusación, porque si no, siempre se tendría ese recurso, ¿no? Se denuncia al magistrado y de esa forma se va eligiendo el juez. No me gusta este juez, ¿no? Bueno, le hago una denuncia y se tiene que excusar, me parece, ¿no? En ese sentido que no sería, como dicen ustedes, ¿no?, una causal de excusación que se tendría que apartar. Doctor Russo, bueno, deberíamos cambiar entonces los códigos, si a usted le parece eso, ¿no? Claro. No, pero a ver, la denuncia contra los miembros de la Corte, por ejemplo, en este caso del gobernador Jaldo. De Tucumán, fue una denuncia colectiva en relación al fallo que ellos emitieron en materia de coparticipación, que fue otro desatino, ¿no? Digo, porque ese fallo, bueno, ahora vamos a analizarlo, pero digo, ahí no hubo una decisión del gobernador de acusar o recusar, o mejor dicho, de acusar, perdón, a los jueces de la Corte con el deliberado propósito de apartarlos en esta causa. El gobernador lo que hizo fue firmar una denuncia colectiva, que creo que firmaron 14 o 15 gobernadores, que derivó en un juicio político contra la Corte por el fallo de coparticipación. Yo creo que sí, en este caso cabe la excusación.
porque reitero, no hay una intención deliberada de apartarlos en el caso del proceso electoral de Tucumán. Pero además, esto no hace más que reafirmar la parcialidad, el carácter faccioso que están teniendo los fallos de la Corte en materia de apartarse del derecho vigente para favorecer a un sector político. Lo hicieron también en el caso de la coparticipación. Fíjese que el otro día en la Comisión de Juicio Político, que ustedes saben no se rige exactamente por las mismas reglas que el proceso penal común, Sí. el secretario general de Administración de la Corte, que estuvo en ese cargo durante 15 años, dijo que en el caso del fallo de la coparticipación, la Oficina de Análisis Económico de la Corte, que normalmente es consultada cuando un fallo precisamente abarca cuestiones de naturaleza económica o financiera, para ver si el fallo se atiene a la razonabilidad, en el caso de la coparticipación no fue consultada. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando elaboramos el presupuesto en la Cámara de Diputados, acudimos a la opinión de la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados o del Congreso. Y acá, cuando hay un fallo que fija montos o declaraciones respecto a cuestiones de naturaleza económica, la Corte consulta a la Oficina de Análisis Económico, que depende de la Secretaría General de la Corte, y en este caso no lo hizo. Fijaron de manera absolutamente arbitraria ese porcentaje del 2,95% a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sin fundarlo en la sentencia. Sí, sí. Simplemente porque se les ocurrió poner ese número. Bueno, quizás por la también la manifiesta intención del presidente Rosati de manifestarse como un experto en economía y de hablar, por ejemplo, de que el país no puede soportar más esta intolerante cantidad de emisión, como lo dijo ante la Cámara de Empresarios Norteamericanos en comerciantes norteamericanos en nuestro país. O sea, pareciera ser que ya ni siquiera tienen prurito alguno en demostrar su intención de intrometerse en materias que le son totalmente ajenas al conocimiento de este poder, ¿no? Fuera de causa alguna. En ese caso le voy a hacer dos breves comentarios. En primer lugar, por supuesto, corroborando lo que usted dice. En primer lugar, ya que se lanzó a dar opiniones de esa naturaleza, que como bien dice usted, están fuera de la esfera de jurisdicción del presidente de la Corte, hubiera aprovechado para condenar el criminal endeudamiento externo que vivió el país en el periodo 2015-2019, que incluso ha sido materia y es materia de causas penales que, dicho sea de paso, duermen el sueño de los justos precisamente en el ámbito del Poder Judicial. Y además, ¿sabe a qué me hizo acordar? A la amenaza del expresidente de la Corte, Nazareno, que lanzó sobre el presidente Kirchner cuando dijo que iba a promover la dolarización de los depósitos en aquel momento en que el país estaba intentando salir de la crisis. Y fue una de las causales de remoción de Nazareno. Sí, recuerdo totalmente, gracias diputado por traernos este momento en el cual, por suerte en aquel entonces, más allá del presidente de la Corte, también teníamos un presidente de la Nación como Néstor, que supo y pudo imponer la juridicidad, la democracia frente a los arrebatos tan desmesurados de cualquier persona que pretenda arrebatar el poder desde cualquier manera, como en este caso ahora lo está haciendo el presidente Rosati. Efectivamente, un presidente que se autovotó en la Corte, de alguna manera se autocoronó como presidente del Consejo de la Magistratura, presidencia que no está contemplada en la Constitución, pero que él repuso resucitando una ley derogada por el Parlamento. Nadie duda que la Corte tiene el derecho a declarar la inconstitucionalidad de una ley, aunque resulta raro y sospechoso que lo haga 15 años después de que sale en vigencia. Pero lo que no puede hacer el Congreso, y ustedes lo saben mejor que nadie, reitero, lo que no puede hacer la Corte
es resucitar una ley derogada por el Congreso. No, sí, obviamente, diputado. Yendo al tema específico del tema Milman y la secretaria que dice que le borraron los celulares y que estuvieron en una oficina de Bullrich, de Patricia Bullrich específicamente. ¿Qué avance tenemos o qué podemos saber si hay alguna otra cosa más referida a ese tema? Bueno, ahora le han secuestrado a la otra secretaria, tardíamente, por supuesto, Claro. un segundo celular que esta mujer no había declarado, Claro. que surge precisamente de la denuncia que hace Ivana, la primer secretaria, que dice que el teléfono que peritaron Sí. de la secretaria esta era un teléfono gemelo o paralelo, y que el verdadero teléfono ella lo tenía a otro nombre. Ahora, todo esto también es producto, yo ya no sé si denominarlo desidia investigativa, complicidad, porque ya a esta altura uno tiene su capacidad de asombro colmada, pero lo cierto es que en la investigación del intento de asesinato, nada más y nada menos que de la vicepresidenta de la República, llámese como se llame, no importa, la vicepresidenta de la República, no solamente pareciera que no ha habido voluntad de investigar a quienes lo inspiraron ideológica o políticamente, o a quienes lo financiaron, a pesar de que otro juez federal de entrada les advirtió que había que unir las dos causas, la del Grupo de Revolución Federal y la de los que llevaron adelante el intento material de asesinato, sino que incluso le dieron tiempo, la jueza Capuchetti le dio 40 días a Milman y a su secretaria para que pudieran limpiar los celulares y cualquier otra prueba. 40 días. Hasta que tomó la decisión de peritar los celulares, por supuesto, ya era tarde, porque había ocurrido lo que ahora viene a denunciar esta mujer. Claro, que borraron los celulares, exactamente. Que borraron los celulares con un perito. Claro, un disparate. Yo, diputado, y acá mis colegas presentes, me permito, quizás esto... Imagínese, perdón que lo interrumpa. Sí. Imagínese si hubieran aplicado la doctrina Irursu. Claro. Al día siguiente no solamente le hubieran tenido que peritar los celulares, sino que le hubieran tenido que meterle prisión preventiva. Estaban todos presos, claro. Claro, Sí. si hubieran aplicado la doctrina Irursu, tenían que estar todos presos. Sí, ninguna duda. Sí. Yo me permito analizarlo a través del Código Penal, y discúlpenme mi malformación profesional en esta cuestión. A mí me parece que esta omisión de actuar es dolosa. Primero, la creo que es totalmente dolosa, que es un abuso de poder en no actuar como se tiene que actuar, que en términos jurídicos aquí me podrán corregir, pero creo que estamos claramente frente a un acto de encubrimiento por parte de estas autoridades judiciales, más allá de que también esto pueda ser prevaricato y demás. Me parece que hay un concurso de delito muy grande por parte de los actores judiciales que están claramente y a la luz de toda la ciudadanía omitiendo ejercer sus funciones para las cuales han sido llamados. Incumplimiento de los deberes, etcétera, ¿no? Por supuesto. Mire, yo le agrego un dato más que probablemente usted lo tiene o no, porque por ahí a veces pasa por debajo del radar informativo. Cuando esta mujer se presenta, este martes que pasó, si no el anterior, se presenta a declarar, Sí. en la fiscalía le dicen, no, bueno, mire, mejor que venga a declarar cuando el fiscal retorne de sus vacaciones. Y le fijan el 10 de mayo para que vaya a declarar. Esto fue un martes. El miércoles a la mañana, cuando esto no estaba subido al expediente judicial, ni mucho menos, ni la declaración, ni nada que se le parezca, menos de 24 horas después, esta mujer empieza a recibir llamados de su ex socia o amiga y de un abogado que le dice, pero ¿cómo? ¿Vos vas a ir a declarar? ¿Me vas a traicionar? ¿Cómo se enteraron? Claro. Si no estaban en el expediente judicial. Al día siguiente,
empezó a ser amenazada. Es obvio que hubo una filtración de la fiscalía. Sí, es ¿Qué es lamentable. qué es lo que le empuja a esta mujer a presentarse, porque se siente amedrentada, al día siguiente, o sea el jueves, a insistir que le tomen declaración? Y ahí aparece la fiscal subrogante, creo que era la doctora Mangano, que finalmente sí le toma la declaración. Pero no solamente la jueza Capuchetti le dio 40 días para que pudieran borrar las pruebas, sino que de la fiscalía filtraron a Milman y a su secretaria que esta chica se había ido a presentar, a declarar espontáneamente. Ahora díganme ustedes, que en muchos casos han ejercitado la profesión, en otros la magistratura, si se les presenta espontáneamente una testigo en una causa, no digo ya de intento de homicidio de la vicepresidenta, de intento de homicidio de cualquier ciudadano, a decir que quiere declarar espontáneamente, ustedes la citan 10 o 15 días después para que el fiscal que estaba de turno vuelva de sus vacaciones, o le toman declaración de inmediato? Inmediatamente, diputado, no tenga ninguna duda. Perfecto, diputado. Realmente lo que usted dice nos pone, me parece, claro sobre negro en esta situación que, desgraciadamente, está sucediendo no solamente en estas cuestiones, sino en cuantas mujeres que van a hacer sus denuncias por violencia familiar en las comisarías, incluso en comisarías que se llaman comisaría de las mujeres, que tienen que sentarse en andrajosas situaciones antes de ser tomada su declaración mucho tiempo después. Pero esto puntualmente creo que nos sirve para graficar y ponernos en la carne de esta testigo, en la cual usted perfectamente ha relatado, en que dice que puede llegar a confiar esta persona, de verse amenazada, de ir a hacer una denuncia en la fiscalía cuando la misma fiscalía es cómplice, de alguna manera, no digo quién es, pero alguien de esa fiscalía lo es cómplice realmente de las personas que ella sospecha de que las están amenazando. Y esto creo que debería servir a toda la ciudadanía para que tomen nota y conciencia de la situación que hoy estamos viviendo con nuestro Poder Judicial. Diputado Moró, le agradecemos mucho este contacto. Estamos llegando al final del programa y que haya sido usted tan amable en atendernos. Que tenga buenas noches. Buenas noches para ustedes y un gusto en haber compartido este rato. Gracias.